Muy buenas, Felipe, y bienvenido de nuevo a Publishers. Muchísimas gracias por tu recibimiento y encantado de estar de nuevo contigo. El placer es nuestro. Bueno, nos gustaría hablar, como bien sabes, de tu último libro, El tenis escuela de vida, un libro bastante diferente de tus obras anteriores y para las personas que nos están viendo ahora mismo en YouTube, ¿de qué le dirías que va? Bueno, para empezar, tienes toda la razón. No es un libro que yo hubiera decidido escribir nunca de mutuos propios, ya que está muy lejos de lo que habitualmente yo escribo. Es más bien, de hecho, incluso en el propio libro explico que es más bien el trabajo de un reportero deportivo o algo parecido, ¿no? Pero que teniendo en cuenta que tengo 6 hijos, o tenía 6 hijos tenistas, aún quedan 3, y la vida que he podido ver con ellos de cómo funciona el tenis, fue un motivo más bien de convertir ese texto del tenis muy técnico en algo literario, y ese es el desarrollo del libro. En definitiva, contar desde un punto de vista con un cierto humor, con unas dosis de ironía, con mucha crudeza, la realidad del mundo del tenis, que no es tan bonita ni tan agradable como pueda parecer a primera vista, ¿eh? Sí, dar un poco un paseo, ¿no? O una invitación a la realidad de ese mundo por dentro, fuera del glamour o de lo que nosotros vemos, ¿no? De la glorificación que vemos desde fuera, ¿no? Sin duda, es que no tiene nada que ver el mundo real del tenista cuando quiere llegar a serlo, a cuando, si es que es posible, lo consiga. Para que tú te hagas una idea, y el libro lo refleja, yo saqué una estadística donde hay aproximadamente unos 5 millones de niños todos los años con la ilusión de ser tenistas y llegar a algo. Para conseguir algo hace falta durante 3 años, a razón de 5 millones por año, uno de esos niños, a lo largo de esos 3 años, conseguirá llegar a algo. Y cuando digo algo, estar en el top 10 o lo que llaman vulgarmente el túnel de los boys, de los chicos. Es decir, está la élite, los Nadal, cuando estaba Rafa, los Djokovic, los Federer, y luego hay un bloque de niños que vienen detrás, y no tan niños, a partir de los 20, 21, 22, que es cuando el potencial se desarrolla, y están a la espera, y a veces aparecen y desaparecen con la misma facilidad que, pues eso, que no consiguen meter la cabeza fácilmente en esa élite. Pero ya te digo, de cada 15 millones de niños en 3 años, uno consigue alcanzar, si puede, algo de este éxito. ¿Y recuerdas cuándo, después de gran parte de tu vida conociendo esto, recuerdas cuándo y por qué decidiste, venga, ahora sí, lo voy a empezar a escribir? Bueno, la motivación fue ver justo lo que te estoy explicando, la dureza y sobre todo ese mundo de dentro. Porque no solo es el niño que lo pasa bastante mal, es un deporte también muy canalla, está solo en la pista, psicológicamente es durísimo. Cualquier pequeño detalle, cualquier punto, nunca un partido está definido, salvo que la diferencia de calidad o de técnica sea estratosférica. La mayoría de estos niños empiezan su trabajo y su formación profesional prácticamente desde los 5 años. Es decir, es un caso también a efectos de considerar esto como una profesión insólito, es decir, cualquier profesión, la tuya, la mía como escritor, el ingeniero, el médico, a partir de los 18, los 19, va tomando conciencia y hace y da forma a sus estudios y hace una carrera. Estos niños generalmente algunos desde los 3 años tienen una raqueta en la mano. Se ponen en marcha, trabajan mucho, muy duro, son muchísimas horas al día, mínimo entre 3 y 5 horas de tenis y otras 1 o 2 de físico, ¿no? Como una jornada laboral, sin ninguna garantía. Es decir, no hay ninguna garantía de que eso te lleve a ningún sitio. Y luego tiene el problema de que hay un cierto fanatismo que es contagioso entre los padres y los propios entrenadores. Cada vez que un niño aparece y gana algo un día, de pronto un torneo, algo parecido en su propio entorno, en casa, no hace falta que sea internacional, crea unas expectativas que la mayoría de la gente
piensa que el niño ya es una mina y que me va a hacer millonario, ¿eh? Y yo veo mucho drama en el tenis desde el periodo que empiezan hasta que prácticamente ninguno llega a nada. Y me llama mucho la atención, Felipe, que repites la palabra contradicción muchas veces a lo largo de la obra. ¿A qué te refieres al utilizar ese término con respecto al tenis? No sé en qué momento has podido encontrar esa palabra. Si me dices en qué momento te puedo, porque quizás si lo pongo muchas veces es porque hay muchas razones. Bueno, pues entonces paso a la siguiente pregunta porque no recuerdo ahora mismo, pero lo vi varias veces, ¿vale? A lo largo de la obra. Vale, tienes claro que el público general desconoce completamente la realidad del deporte, ¿verdad? Sin duda, solo se acerca a la élite, llena los estadios, especialmente en los grandes slam. El resto de torneos, la mayoría pasan sin pena ni gloria. Y algo muy importante, hay una gran diferencia entre el tenis femenino y masculino. El tenis masculino suele arrastrar masas en los grandes acontecimientos, ¿eh? No hay, no tiene nada que ver un jugador 300 del mundo con un jugador del top 10. Es decir, este hombre puede estar jugando en un lugar, a ver si consigue ganar para el billete de vuelta a su casa, ¿eh? En tanto que el jugador del top 10 pues recibe miles de euros y a veces millones, ¿no? O sea, la diferencia es enorme. Y lo más importante, no hay gran diferencia en cuanto como jugadores, ¿eh? El nivel de ellos es prácticamente igual a veces. Técnicamente están muy bien formados, físicamente lo están, pero hay un factor psicológico que prima mucho, que es el que hace mucho daño para conseguir o no alcanzar objetivos, ¿eh? ¿Y cuál sería el primer consejo que le darías a un padre, ¿no? Que quiere meter a su hijo en el tenis o al padre de un hijo de un niño que empieza a despuntar ya en ese deporte? En principio, paciencia y que no piense, vea lo que vea, que ya está el niño en marcha, ¿eh? Es decir, es imposible pensar, por mucho que le animen los entrenadores, que porque el niño le veas muy dotado, no hay ninguna garantía, ni siquiera cuando cumple los 18 o los 20 años. Las frustraciones son muchísimas, gente que termina abandonando porque ve que aquello no camina, que no sube de ranking, que se mete en lo que vulgarmente llaman ellos, llamamos nosotros el barro, y que te pasas peleando ahí en esa zona en la que a duras penas consigues pagarte los billetes y el hotel para poder ir a competir al siguiente torneo, ¿eh? Y teniendo en cuenta el resto de libros que has escrito en tu carrera, ¿no? Que son muchos y son muy variados, de economía, de otras cosas, ¿te ha sido muy difícil dar el salto a este libro que es tan diferenciado con No, respecto a... no, ha salido solo, es decir, porque lo vivo tan de cerca, que son sensaciones acumuladas durante muchos años, diarias, experiencias con otros padres. Yo he tenido que pararle a más de un padre la mano, diría los pies en este sentido, porque hay una cierta violencia, ¿eh? Hay muchos padres enganchados al tenis que cuando el niño no consigue los resultados que él piensa que podría conseguir, lo hemos visto, es muy frecuente golpear al niño, darle lo que vulgarmente llamamos nosotros, lo menos es una colleja, un bofetón o un puñetazo en la espalda o cosas así, enfadadísimos porque no has hecho lo que te dije, no has jugado como debías y no se dan cuenta lo difícil que es estar en la pista y conseguir que el otro niño que tiene el mismo interés que tú consigas vencerlo, ¿no? ¿Y Felipe, has recibido alguna crítica del mundo del tenis a de alguna manera destapar o descubrir cómo funciona esta realidad? Sí, mucho enfado y mucho entrenador. Yo tengo la fortuna de haber tenido una niña que fue un fenómeno, fue mi hija, en la que está basada la novela Irina, porque en realidad se convierte en una medio novela con un relato medio literario y tal, que fue admirada por prácticamente la mm, generalidad de los entrenadores del mundo, todos, Niboletieri, Carlos Rodríguez, el entrenador
de Justin, número uno de toda la vida, el propio Tito Nadal, y todos quisieron entrenarla siempre. ¿Eh? Y entonces me permitió conocer muy de cerca a toda esa gente. Bueno, ellos se han sentido muy molestos, diciendo que no debería decir esas cosas del tenis, pero yo he sentido la necesidad de decir, cuidado, que es muy bonito ver la élite, pero que detrás del telón de la élite hay realmente una situación de gente, familias rotas, ¿eh? Familias rotas, padre, madre que se desengañan, que pretenden que la mamá no está de acuerdo, el papá o no, y se separan para acompañar al niño. El costo es altísimo. Mantener a un jugador de tenis en la élite desde pequeñito, tú debes calcular que si quieres obtener algo, una media entre los 30 y los 50.000 dólares o euros anuales, si no dispones de ellos, olvídalo, no lo consigues. ¿Eh? Y no todos los sponsors lo hacen. Hay algunos que te dan material, raquetas, zapatillas, ropa, pero la mayoría es un costo que pone el bolsillo de los papás. ¿Eh? Y aunque el libro es crítico o más bien expone una realidad desconocida, ¿no? ¿Cuál es la mayor satisfacción que a ti te ha dado el tenis, Felipe? Bueno, esa es la contradicción. Quizá esa es una de las contradicciones que antes me preguntabas. Pues que es bellísimo. Es un deporte con una grandeza terrible que cuando lo ves a niños de 8, 10, 12 años o 15 o 18 practicarlo después de muchos años de entrenamiento, la ejecución es preciosa, los puntos que consiguen son muy emocionantes, es decir, tiene mucho atractivo. Y luego tiene también un gancho especial, ver cómo esos niños se superan a sí mismos. Hay partidos que no te los puedes creer, que un niño pierde el primer set, está perdiendo el segundo por 2-5, 2 juegos a 5, y de pronto lo levanta y hace un 7-5 y gana un 6-0 en el tercero. Eso tiene un atractivo brutal, ¿no? Te sientes muy bien viendo esas cosas y agradeces mucho a los niños ese esfuerzo, a los niños y a los adolescentes ya mayores. ¿Eh? Qué bueno, pues Felipe, muchísimas gracias por atendernos y por responder a todas nuestras preguntas y decirle a todo el mundo que nos está escuchando que el tenis Escuela de Vida ya está a la venta en todas las grandes plataformas y que deben correr a hacerse con él, que le va a enseñar mucho sobre el tenis y sobre la vida en general. Muchísimas gracias. Muchas Una cosita más, si no te importa, te No, no. diría, hay una ecuación muy importante que deben tener en cuenta los padres. En cualquier actividad profesional del mundo, el número, un número 100 o un número 1000 a nivel mundial es un profesional reconocido y tiene su vida resuelta. Un número 100 en el tenis no es nadie. Es decir, eso es importante que los papás lo entiendan, que el ranking es engañoso, que dices, tengo a mi niño en el 97 y le preguntas, ¿y cuánto ha ganado este año? Y dice, bueno, a duras penas he conseguido pagar los billetes de avión y el hotel. Eso es muy importante porque se le olvidan con la pasión de le tengo en tal número y no, no hay nada, no has conseguido nada hasta que estés allá en el top 10 como mínimo. Todo lo que sea por debajo del 20 es muy difícil. Qué fuerte. Pues muchísimas gracias, Felipe, y muchas gracias por darnos todos estos detalles que mucha gente desconocerá, yo el primero. Muchísimas gracias y felicidades. A ti, por favor.